Entonces continuamos con el ejercicio 6, donde tenemos que analizar, ustedes son llamados a presenciar como testigo de un accidente de tránsito en calidad de expertos, como peritos, si Dios quiere. Entonces el automóvil, con una masa, tenemos un automóvil B con una masa de 1900 kilogramos que estaba detenido ante un semáforo cuando fue golpeado por detrás por el automóvil A con una masa de 1500 kilogramos. Esto es un choque, es una colisión por alcance, ¿sí? Entonces los automóviles se enganchan por los paragolpes durante la colisión y se deslizan hasta detenerse con los frenos de todos los neumáticos bloqueados. Las mediciones de las marcas del derrape dejada por los neumáticos miden 7,15 metros de longitud. El coeficiente de fricción, que sería el coeficiente de fricción, coeficiente de rozamiento cinético del automóvil A y del pavimento es de 0,65. Acuérdense que el coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento es adimensional, no tiene unidad. ¿Qué nos pide calcular? En la primera instancia, ¿cuál era la rapidez del automóvil A inmediatamente antes de la colisión? O sea, ¿cuál era la velocidad con la que venía el automóvil A para poder impactar contra el automóvil B? Y segundo, si el límite de rapidez es de 56 km por hora, el automóvil A lo rebasó y de ser así, ¿por cuántos kilómetros? O sea, si superó esa velocidad permitida de 56 km por hora, ¿cuánto era? Entonces hay que sacar el cálculo también de eso. Entonces vamos a graficar primero todos los datos. Tenemos móvil A de 1500 kilogramos, una velocidad inicial de A, que es la que no conocemos, la vamos a poner en rojo, esto es lo que no conocemos, con la que venía el automóvil A para poder chocar al automóvil B. El automóvil B tenía una masa de 1900 kilogramos, cuya velocidad inicial estaba en reposo, estaba en el semáforo. Luego del accidente, acá se produce el accidente, luego del accidente se desplazan ambos vehículos, que están enganchados a través de los paragolpes, por una distancia de 7,15 metros. Y el coeficiente de rozamiento, el coeficiente de fricción cinético, porque había movimiento, es de 0,65. Entonces, si hay coeficiente cinético, quiere decir que hay una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Entonces, esta es la gráfica que ustedes tienen que hacer, como está planteado acá, para poder interpretar el ejercicio. Entonces, el móvil A choca al móvil B que estaba en reposo en un semáforo, ambos vehículos se desplazan juntos, dejando una distancia de 7,15 metros y un coeficiente de rozamiento cinético de 0,65. Entonces, acá tenemos la fuerza de rozamiento que está en sentido contrario al movimiento. Si van hacia la X positiva, la fuerza de rozamiento va hacia el eje X negativo. ¿Estamos ahí? Esto es en cuanto a la parte gráfica. Estamos trabajando todo en el mismo sistema de MKS, así que no hay problema. Entonces, ¿cómo podemos calcular, cómo podemos determinar esta velocidad, esta rapidez del automóvil A inmediatamente antes del choque? Entonces, lo que vamos a hacer es poder determinar qué es lo que pasa después del accidente, porque antes de la colisión no tenemos ningún tipo de dato en cuanto a velocidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A través de la variación de energía cinética, esto va a ser igual al trabajo externo, ¿sí? A lo que trabaja, al trabajo externo. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar con variación de energía cinética y trabajo? Parece que energía cinética, variación, es un triangulito, como si tengo por acá. Bien, ahí estamos. Variación de energía cinética. ¿Estamos ahí? Perfecto, vamos a cambiar esto acá. Bien. Entonces, la variación de energía cinética. La variación de energía cinética consiste en la energía cinética final menos mi energía cinética inicial. Esto va a ser igual al trabajo externo, al trabajo que actúa en este problema de cálculo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el trabajo es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. En este caso, como tenemos fuerza de rozamiento, va a ser la fuerza, ¿sí? ¿Qué fuerza está actuando que ustedes ven sobre el eje X? ¿Qué fuerza está actuando? La única que vemos es nuestra fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno de cuántos grados. La distancia de los 7,15 metros, que es lo que se desplazan ambos vehículos después de la colisión. ¿El coseno de cuánto? Si estamos trabajando sobre el eje X. Si la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. El coseno es 180 grados. Bien. Seguimos entonces. Entonces, nuestra energía cinética final es lo que sucede después del accidente, va a estar dado por un medio de la masa,
por la masa de los dos vehículos, porque después del accidente, ¿sí? La masa de los dos vehículos, entonces, masa 1, masa A, más masa B. Masa A más masa B. Masa B. Por la velocidad común, de A y B. ¿Sí? La velocidad común del vehículo A y del vehículo B. O sea, ¿qué velocidad comparten estos dos después del accidente? Esto va a ser igual, esto al cuadrado, acuérdense que esto al cuadrado. Acuérdense, energía cinética siempre la velocidad al cuadrado. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, la velocidad común de A y de B. Esto va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de fricción, por la normal. ¿A qué es igual a mi normal acá? Sobre el eje Y. Sobre el eje Y, ¿qué lo está actuando sobre el eje Y? Acuérdense que mi normal sobre el eje Y, vamos a escribir acá. A ver, acá lo único que está actuando, vamos a copiar esto. A ver, vamos a copiar esto. Acá vamos a dinámica. Acuérdense dinámica, que acá ya mezclamos dinámica, trabajo, energía. ¿Sí? Entonces, sobre el eje Y, yo lo único que veo es mi normal. Ahí está un poquito más. Tengo mi normal. Vamos a sacarle esto. Tengo mi normal. Y el peso de estos dos vehículos. Mi normal y el peso. Me fui un poquito. Ahí está. Ahí está. Y el peso. El peso, acuérdense que es M por G. Entonces, mi normal va a estar dado por el peso. Y este peso va a estar dado por la masa de los dos vehículos. Entonces, mi normal va a estar dado por la masa total que sería la masa 1 más la masa 2. ¿Sí? Vamos a poner entre paréntesis, entonces copiamos esto. Entonces, el peso de mi normal va a estar dado por la masa de los dos vehículos, masa A más masa B, ¿sí? Por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces esto es fuerza de rozamiento. Mu por la normal. La normal es M por G, el peso. Por la distancia de 7,15 metros, que es lo que se desplazan, la huella de Rappe, como dice ahí, por el coseno de 180 grados. Perfecto. Muy bien. ¿Qué nos sirve todo esto? Para determinar qué es lo que tenemos que determinar, la velocidad en común. Vamos a poner esto en amarillito, vamos a resaltar. Entonces nuestra velocidad común va a estar dado, todo lo que le multiplica velocidad común pasa dividiendo. Vamos a entrar un poquito, ahí está. Bueno. Vamos a sacar esto de acá. Bien, entonces mi velocidad común de A y B, lo que pasa después del accidente, esto queda tal cual como está, copio y lo divido por todo lo que le multiplica, acá falta un signo por, ahí está, por todo lo que le multiplica mi velocidad común después del accidente. Bien, que queda un medio de ambas masas. Estamos entonces, con esto ustedes pueden cargar los datos, ¿sí? Cargan todos los datos y vamos a obtener la velocidad común después del accidente. Entonces, el mu, lo voy cargando, el mu es de 0,65, voy borrando, ustedes lo van escribiendo, 0,65, la masa A es de 1500, más la masa B de 1900, por suma la 2. Ahí está. Vamos a corregir esto, estaba mal. Ahí está. Por mi aceleración de la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a correr un poquito más para acá.
segundo al cuadrado, por la distancia de 7,5 y el coseno es 180. Vamos abajo entonces, cambiamos los valores de esto, copiamos y queda de esta manera. Entonces, bien, mi velocidad común después del choque, vayan sacando la calculadora, nos va a dar un valor aproximado de, ya les digo, de 9,54 metros sobre segundo. Esta es la velocidad de ambos vehículos después del accidente, ¿sí? Y ahí terminamos con lo que es la velocidad común después del accidente, teniendo en cuenta la fuerza de rozamiento, el trabajo y la variación de energía cinética. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos va a servir para poder calcular la conservación de la cantidad de movimiento, que ya sabemos que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? Esto nos va a servir para poder calcular la velocidad, esto es masa por velocidad A, esto es inicial, más masa B por velocidad B inicial, esto es antes de la colisión, esto es lo que sucede antes de la colisión, va a ser igual a la cantidad de movimiento final, que es un choque plástico, la suma de las dos masas, masa A más masa B por la velocidad común de A y de B. ¿Estamos? Entonces, después de la colisión, la cantidad de movimiento después de la colisión ya sabemos, conocemos la masa lobe y tenemos la velocidad común de ambos vehículos. ¿Qué es lo que sucede antes de la colisión? Esto nos permitiría saber calcular la velocidad inicial con la que venía el móvil A para poder chocarle al móvil B que estaba en reposo. Eso es lo que tenemos que determinar. Entonces, vamos a hacer la parte analítica entonces. Despejamos la velocidad inicial de A con la que venía. Bien. Esto va a ser igual a ¿quién? A toda la cantidad de movimiento final, tal como está. ¿Sí? Acuérdense que la velocidad, acuérdense esto es muy importante, que la velocidad de B estaba en reposo, esto es 0, se va, acuérdense bien eso, no se olviden. Bien, se va con eso de tacha. Y todo lo que le multiplica la velocidad inicial de A pasa dividiendo que es solamente la masa. ¿Estamos? Bien. Perfecto, de esta manera. Entonces, lo único que le queda a ustedes es cargar los datos con el que le da el problema y determinar la velocidad inicial antes de producirse la colisión. Y ahí contestamos el punto A. La rapidez con el que venía el móvil A inmediatamente es ante el choque. Esto para determinar la velocidad con la que venía el móvil A para chocarle al vehículo B que estaba en reposo. Y le da una velocidad aproximada de 77,88 metros sobre segundo. Esto usted lo tiene que corroborar cargando los datos, ¿sí? Y esa es la velocidad. Perfecto. Esto entonces en cuanto a la velocidad inicial del móvil A. Ahora necesitamos para el inciso B si rebasó, si superó o no esta velocidad. Entonces, esos 55,88 lo tenemos que pasar a kilómetros por hora. Perdón. Esto es kilómetros por hora. Me apuré. Entonces, la velocidad 21,624. Ahí está. Metros sobre segundo. Entonces, a esta velocidad que está acá, esta velocidad es que ustedes tienen que calcularlo, que va a dar una velocidad en metros sobre segundo. Y para saber si rebasó o no la velocidad que dice el problema, lo multiplicamos por 3.6. Usted tiene que hacer la conversión de unidades para que le pasen en kilómetros por hora. ¿Estamos? Entonces, este es el resultado en kilómetros por hora. Quiere decir que si la velocidad permitida era de 56 kilómetros por hora y la velocidad del móvil A que venía y con la que choca el móvil B de 21,624 metros sobre segundo, haciendo la conversión de unidades, nos da una velocidad en kilómetros por hora de 77,88 kilómetros por hora. Quiere decir que el automóvil rebasó la velocidad permitida.